Hola, este video será grabado por integrantes del grupo 2 de programación, Karen Yasmín Guerra Martínez, Cindy Patricia Corrado Godínez y Jesselyn Leidili López Pineda. Hablaremos de las estructuras repetitivas for, cuál es su sintaxis y ejemplos ejecutados en C++. ¿Qué es la estructura repetitiva for? Ciclo for es aquel que se conoce como estructuras de control de flujo, cíclicas o simplemente estructuras cíclicas. Estos ciclos, como su nombre lo sugiere, nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma iterativa, conociendo un valor específico inicial y otro valor final. Además, nos permiten determinar el tamaño del paso entre cada giro o iteración del ciclo. El ciclo for es muy importante en programación debido a que es un ciclo que repite un conjunto de instrucciones mientras una condición es verdadera, pero a diferencia de los ciclos if, else igual, normalmente en el ciclo for tiene aplicación cuando conocemos el número de veces que se repetirá el ciclo. Cuando requieras programar integrales, cálculos estadísticos, recorrer matrices, listas, estructuras de datos, la lectura de archivos, incluso el recorrido de directorios, etc. Normalmente utilizarás el ciclo for. El ciclo for también es frecuentemente referido como bucle for. La sintaxis del ciclo for es la siguiente. For, expresión de inicio, condición, incremento y luego van las instrucciones del ciclo, en donde for, palabra reservada que indica el inicio del ciclo. Todas las instrucciones dentro de las llaves se ejecutarán como una instrucción como parte del ciclo for. Expresión de inicio es la inicialización de una variable la cual sirve como punto de inicio a partir del cual se va a adjuntar y ejecutar el bucle. Condición establece la condición en la que debe detenerse la ejecución del ciclo. El bucle se ejecutará mientras la condición sea verdadera. Incremento. Establece el incremento que se hará en la variable inicializada en expresión de inicio. Cada ciclo que se ejecute, los incrementos pueden ser unitarios, incrementos en uno o en otro incremento. Asimismo, el contador puede decrementarse en lugar de incrementarse. Como lo vimos anteriormente, el bucle for tiene tres partes incluidas en los paréntesis que nos sirven para definir cómo deseamos que se realicen las repeticiones, que es for inicialización, condición, incremento y luego que va el código. La ejecución del for sucede de la siguiente manera. Se inicializan las variables en la sección de inicialización. Se evalúa la condición. Si el resultado es verdadero, se ejecuta el código y al final se ejecuta el incremento. Si el resultado es falso, se termina la ejecución del ciclo y se continúa con la siguiente línea del programa. Esta es la estructura del diagrama de flujo del bucle for. Primero se inicia con la inicialización, luego condición, instrucciones y por último actualización, incremento. La inicialización se ejecuta solamente al comenzar la primera iteración del bucle. En esta parte se suele colocar la variable que utilizaremos para llevar la cuenta de las veces que se ejecuta el bucle. La condición se evaluará cada vez que comience una iteración del bucle. Contiene una expresión para decidir cuándo se ha de detener el bucle, o mejor dicho, la condición que se debe cumplir para que continúe la ejecución del bucle.
La actualización sirve para indicar los cambios que queramos ejecutar en las variables cada vez que termina la iteración del bucle, antes de comprobar si se debe seguir ejecutando. Después del for, se colocan las sentencias que queremos que se ejecuten en cada iteración, acotadas entre llaves. Gracias. Continúa mi compañera. Un ejemplo de utilización de este bucle lo podemos ver a continuación, donde se imprimirán los números del 0 al 10. Acá tenemos el ejemplo. Se los voy a leer. Var i for, abrimos paréntesis, i igual 0 punto y coma, i menor igual 10 punto y coma, i más, cerramos paréntesis, abrimos llaves, document.greet, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, document.greet, abrimos paréntesis, abrimos comillas, colocamos entre el signo menor y el signo mayor las letras BR y cerramos paréntesis. Y también cerramos comillas acá adentro, perdón. Y también al final cerramos con llaves. Para poder explicarles este ejemplo, se los diré a continuación. En este caso se inicializa con la variable i como condición para realizar una iteración. Se tiene que cumplir que la variable i sea menor o igual que 10. Como actualización se incrementará en 1 la variable j. ¿Cómo se puede comprobar? Este bucle es muy potente, ya que en una sola línea podemos indicar muchas cosas distintas y muy variadas, lo que permite una rápida configuración del bucle y una versatilidad enorme. Acá tenemos otro ejemplo. Si queremos escribir los números del 1 al 1000, de 2 en 2 se escribirá el siguiente bucle. For, abrimos paréntesis, i igual 1 punto y coma, i menor igual 1000 punto y coma, i más igual 2. Cerramos paréntesis, document.greet y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Si nos fijamos en cada iteración, actualizamos el valor de i, incrementándolo a 2 unidades. Elementos del ciclo for. Entre los elementos del ciclo for se encuentra variable de control, inicialización de la variable de control, incremento, cuerpo, condición de control. Ahorita vamos a leer la definición de cada elemento. Variable de control. Prácticamente un mandato impuesto por el uso habitual es utilizar la letra i, iterador, como variable de control, o bien sus sucesoras en caso de bucles anidados. El uso de esta letra críptica quizás a primera vista es, sin embargo, una excelente forma de aportar agilidad de lectura al código por su uso tan extensivo. Como raras veces, los bucles anidados superan las 3 dimensiones por una sencilla cuestión de explosión exponencial. Las letras I, J y K suelen ser las unidades relacionadas con este uso. En C se define en el primer parámetro de las instrucciones junto con la inicialización opcional. Segundo elemento, inicialización de la variable de control. En pseudolenguaje se pide explicitarlo. Es la sección valor inicial. Sin embargo,
Otros lenguajes más permisitivos como C no lo requieren de forma obligatoria. De todos modos, la práctica de utilizar variables de control que no se inicializan en el bucle no es recomendada para la legibilidad del código. En C se define el primer parámetro del bucle junto con la variable de control. Tercer elemento, incremento. En pseudolenguaje se toma por defecto el valor 1, aunque puede explicitarse por medio de la sentencia paso igual valor paso. Cualquier número entero le hace bien entero o que sea, técnicamente podemos decrementar. En C es el último parámetro. Luego tenemos cuerpo. Es lo que se hará en cada iteración. Pueden ser una o más instrucciones en pseudolenguaje, pesa la restricción de no poder alterar el valor de la variable de control. Esto no es requerido en C, pero no se considera una buena práctica. Luego tenemos condición de control. En pseudolenguaje se ve representado por el valor final que puede tomar la variable de control, la sección A valor final. En C es el segundo parámetro y puede ser cualquier condición, ni siquiera es obligación que esté la variable de control, aunque una vez más esto no se considera una buena práctica. Acá tenemos ya algunas definiciones del ciclo for. El ciclo for se puede leer como: para la condición dada repite. Esta estructura se encarga de repetir de forma cíclica un conjunto de instrucciones que se encuentran dentro del bucle. Esta repetición se realizará hasta que se cumpla la condición de parada que definamos y que es evaluada con la palabra reservada for. El uso del ciclo for puede apreciar que es una estructura que cuenta ciclos. La principal diferencia de un bucle para con respecto a los bucles mientras y repetir es que pueden determinarse al comienzo del bucle cuántas veces se enterará el mismo, lo cual muchas veces pueden redundar en una optimización del código por parte de los compiladores. Los condicionales constituyen junto con los bucles los pilares de la programación estructurada y su uso en una evaluación de una sentencia de lenguaje asamblador que ejecutaba la siguiente línea y no es función del valor de una condición. El bucle para se ha convertido en el bucle más ampliamente utilizado en la programación, ya que con la evaluación de los lenguajes la mayoría de las condiciones de fin. Acá podemos observar algún ejemplo del bucle mientras y también del bucle para. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Patricia Coronado Godínez y vamos a ver algunos ejemplos del programa ciclo for ejecutados en C++. Comenzamos. Ejemplo número 1. Programa que imprime 4 veces en 6 líneas la palabra ciclo for.
Como pueden ver, ahí tenemos nuestro encabezado que sería incluye Ustream, USA namespace, ettd, std.com, void main, abro y cierro paréntesis. Abro las llaves para comenzar a ejecutar nuestro programa y utilizaré int para declarar mis variables, que serán enteras, ¿verdad? Utilizo la palabra for para dar inicio a nuestra condición, que en este caso serán 4 columnas en 6 líneas, ¿verdad? Utilizo la variable j para el listado y será de la siguiente manera: j va a ser igual a 0 y j será menor que 6, mientras j se va a incrementar. Abro nuevamente las llaves para ejecutar la instrucción, utilizando nuevamente la estructura for, y utilizaré la variable i para las columnas. Entonces digo que la variable i va a ser igual a 0, mientras que i va a ser menor que 4 y se va a incrementar. Abro nuevamente las llaves para imprimir el mensaje o la palabra que yo deseo dar a conocer, utilizando el código code. Siempre dejar un espacio para que no todo se vea amontonado, y en este caso será diagonal invertida y la T para que se alinee a la misma línea. Y imprimiendo la palabra siglo for, que en este caso así nos pide la instrucción del programa. Y luego cierro las llaves y finalizo con un nuevo código que es code, donde le agrego en, que es fin, para que no siga continuando la estructura, y luego verifico que tenga cerrada en la parte de aquí, que es la primera condición que di, y luego System Pause para congelar la pantalla al momento de compilar y ejecutar. Y luego de haber realizado todo este proceso, me imprime automáticamente esta pantallita donde me da a conocer o el programa que yo estaba pidiendo, que en este caso sería imprime 4 veces en 6 líneas la palabra siglo for. Entonces contamos, en esta parte de aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está dividido en 4 columnas. Ejemplo número 2. Utilizaremos la misma estructura de diferente forma para dar a conocer los números del 1 al 10 y las letras del abecedario. Como pueden ver en el anterior ejercicio, utilizamos un siglo for dentro de otro siglo, y en este caso utilizamos un siglo for para dar a conocer el listado del número del 1 al 10 y otro listado, otra estructura para dar a conocer las letras del abecedario. En la anterior está la estructura de cómo imprimir un listado del número del 1 al 10, y en la segunda se encuentra cómo imprimir las letras del abecedario, y en esta consola ya la habíamos depurado y compilado, y así nos queda automáticamente. Como pueden ver aquí, muestra el número del 1 al 10, tal y como lo pide en la instrucción, y las letras del abecedario de la A a la Z. Muchas gracias.